fueron los diferentes estados a lo largo de los últimos siglos? Todo comienza con la instauración del Estado liberal democrático a fines del siglo XVIII y principios del siglo XIX en gran parte del mundo. Su surgimiento está ligado a la caída del Estado absolutista, a la Revolución Industrial y a la consolidación del capitalismo. La caída del Estado absolutista se debe a que grandes sectores de la población comenzaron a rebelarse en contra de lo que proponía el orden. Asimismo, nuevas ideas transformadoras empezaban a tomar importancia, dando a pie a levantamientos populares. Uno de ellos fue la Revolución Industrial. Esta serie de revoluciones promovieron el fin del Estado absolutista y el origen del Estado liberal democrático. Este estado se caracteriza por estar dividido en dos etapas históricas que se complementan. La primera es la fase liberal, la cual se distingue por haber establecido cartas constitucionales que reconocen y garantizan a todos los miembros de la comunidad sus derechos individuales, suprimir los privilegios y las cargas abusivas, y establecen un gobierno limitado en reemplazo del absolutismo. La actividad política estaba ligada a unos pocos que debían ser hombres propietarios, contribuyentes, instruidos. Debido a ello, esta etapa se conoce como oligárquica. La segunda fase es la democrática y se distingue por obtener el sufragio universal y la moderna política de masas. El Estado liberal democrático abarca tres dimensiones. La primera es la política, basada en la instauración de un gobierno compartido conocido como la división de poderes y por establecer leyes redactadas, discutidas y aprobadas por los parlamentos. La segunda dimensión es la económica, donde el Estado se basa en el liberalismo económico. Es un orden individualista, limitando la intervención estatal para que garantice el máximo desarrollo de los intereses de la sociedad civil. Por último, se encuentra la dimensión social, en la cual la burguesía industrial pasó a ser el grupo social más poderoso. Grandes masas de campesinos se trasladaron a las ciudades en busca de empleo, lo cual dio origen al proletariado. Medios de comunicación y transporte se expandieron vertiginosamente. Se consolidó el mercado como ámbito de transacción de toda clase de bienes y servicios. El dinero comenzó a ser aceptado como medio de intercambio. Este tipo de Estado entró en crisis al hacerse evidente que no podía dar respuesta clara a los reclamos de la clase obrera por las mejoras de la calidad de vida y por la protección a las condiciones de trabajo. Esta cuestión social se convirtió en uno de los problemas centrales de la política contemporánea, llegando a su máxima expresión en la crisis capitalista mundial de 1929-1930, el crack de Wall Street. En esta crisis la economía general se retrajo considerablemente por la ausencia de las inversiones. Esto generó la quiebra de numerosas empresas y el descenso de la producción fabril. Debido a esto, los gobiernos se vieron obligados a establecer restricciones a la importación de productos. Las mercancías locales redujeron su valor y las extranjeras escasearon. El impacto negativo que la crisis de este tipo de Estado tuvo fue significativa y se vio en que millones de trabajadores quedaron desempleados sin ningún tipo de sostén y el conflicto social alcanzó niveles alarmantes. Ante el fracaso del mercado para autorregularse armoniosamente y a fin de evitar la conflictividad social y las crisis cíclicas de la economía capitalista, el mundo se vio con dos opciones de Estado. Por un lado, el Estado de bienestar y por otro, el Estado totalitario. El Estado de bienestar tiene dos fines. El primero es garantizar la estabilidad y la continuidad del reconocimiento al derecho de la propiedad privada. El segundo es promover el bienestar básico de toda la población. Para cumplir con la garantía del reconocimiento de la propiedad privada, el Estado debe intervenir directamente en la economía a través de la regulación de los ciclos económicos, distribuir el ingreso y así lograr un reparto más equitativo de la ganancia entre empresas y personas, fomentar el empleo. Así se procura asegurar la máxima producción y rentabilidad del capital. Para cumplir con promover el bienestar básico, la población debe implementar varias medidas como establecer leyes que procuran mejorar las condiciones del trabajo del obrero. El estado de bienestar implica una transformación del Estado moderno y el tamaño de su aparato administrativo. El estado de bienestar suma nuevas funciones como la proyección social, la promoción del crecimiento con equidad y estímulo de desarrollo del país. El Estado tuvo éxito en Estados Unidos, los países escandinavos. Luego, se adoptaron medidas similares en casi todo el mundo tras finalizar la Segunda Guerra Mundial. Las ideas influyentes de los intelectuales con respecto al estado de bienestar fueron conocidas como capitalismo humanizador. Sin embargo,
Alrededor de 1970, las políticas implementadas mostraron agotamiento, lo que derivó a una crisis caracterizada por bajos índices de productividad, altas tasas de desempleo y altos niveles de inflación. El neoliberalismo surge a fines de la década de 1970, como respuesta a la crisis del estado de bienestar. El neoliberalismo implica reducir el tamaño del aparato administrativo y un retorno al mercado autorregulador propio del liberalismo clásico. El Estado neoliberal se instala a fines de la década de 1970 por parte del gobierno de varios países ricos, y así los principios del estado de bienestar se enfrentaron a las llamadas políticas de ajuste, que consisten en la privatización de las empresas y los servicios públicos, el recorte de los gastos sociales, la descentralización administrativa y la flexibilización laboral. Unos años más tarde, estas medidas fueron adoptadas en las naciones del llamado Tercer Mundo, en las cuales se abandonaron las políticas de promoción de la industrialización por sustitución de importaciones y se favoreció la apertura de la economía al mercado internacional. A pesar de que este tipo de Estado siga vigente y haya tomado estas medidas, no lograron superar la crisis en algunos países, provocando así un aumento de desigualdades sociales, la decadencia de la prestación de algunos servicios públicos básicos, el aumento de desempleo y el desmantelamiento del aparato estatal. En definitiva, aún no se han encontrado salidas satisfactorias para todos los problemas.